Bienvenidos a todos a Dos Medialunas, por favor. Muchas gracias por escuchar y ver este nuevo episodio. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Topo Rodríguez. Gracias, Topo, por estar acá Al con contrario, nosotros. gracias a ustedes. Bueno, un poco a modo de introducción, el Topo es politólogo, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023. Sos actual director del Instituto Consenso Federal y con experiencia de gestión como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y jefe de gabinete en La Matanza. Así que bueno, gracias de vuelta a Topo por estar acá. Al contrario. Hoy vamos a hablar un poco acerca del peronismo, un poco acerca de la nueva reforma laboral, un poco de gestión pública, aprovechando toda la experiencia que tiene el Topo, y el clima político actual que tanto nos interesa. Así que, a modo de introducción, me gustaría preguntarte, Topo, de dónde nació esta vocación política que tenés. En el año 1983 se recuperaba la democracia en la Argentina y quienes estábamos finalizando la educación secundaria en Tandil, donde sos vos, Bruno, pasaba seguramente algo similar en Comodoro Rivadavia. Quienes estábamos terminando la etapa de los estudios secundarios estábamos muy fuertemente influidos a los 17 años por un clima de época, que era nada más y nada menos que la movilización social, la expectativa de recuperación de la institucionalidad democrática. Pero veníamos de una experiencia muy reciente y muy pegada en el tiempo a la recuperación democrática, que fue la Guerra de Malvinas. Entonces, quienes estábamos terminando la etapa de la escuela secundaria o el colegio secundario con 16, 17 años, fuimos marcados por acontecimientos muy fuertes de la historia reciente de la Argentina, la Guerra de Malvinas y la recuperación de la democracia. A mí me parece que eso influyó mucho en la vocación de dedicarme a la política y también de tomar el desafío de compartir la novedad de la militancia política con la formación, en el caso nuestro, que es el caso de ustedes también, en ciencia política. Así que viene de ahí, de una especie de clima de época. ¿Sí? Tengo una pregunta así medio de chusma. ¿Por qué ciencias políticas y no abogacía como uno pensaría usualmente como salida política? Porque uno ve políticos, gente que está dentro de la gestión, casi siempre son abogados. ¿Por qué el politólogo, más encima en una época tan... No, porque nosotros estamos estudiando ciencias políticas, pero es el 2026. Vos lo decidiste en una década que creo que no era como la carrera mainstream, no era la primera opción. ¿Por qué fue ciencias políticas y no otra cosa? Efectivamente, no era primera opción para nadie, al contrario. Era muy raro estudiar ciencia política. Tengo la impresión de que debemos haber sido de los primeros que estudiamos ciencia política en Tandil hace ya más de 40 años, siendo de Tandil, pero estudiando en Buenos Aires. Y efectivamente la pregunta era, ¿de qué vas a trabajar? Es cierto que es una pregunta que 40 años después todavía se sigue haciendo. Pero yo los invito a ustedes y a sus colegas o a sus futuros colegas que respondan con otra pregunta que ahora, 40 años después o 50 años después o 40 y pico años después de la recuperación de la democracia en la Argentina, tiene sustento empírico. Y la pregunta es, ¿de qué no puede trabajar un politólogo? Un politólogo puede trabajar de cualquier cosa para envidia o preocupación de un contador, de un abogado o de un ingeniero agrónomo. Entonces, y yendo a la respuesta de tu pregunta, porque tenía una fuerte vocación política y tuve la posibilidad y la enorme ventaja de que mis padres no me cuestionaron esa definición ni intentaron persuadirme de que no, sino que respetaron lo que era mi decisión, mi vocación. Bien, un poco Bruno lo adelantó cuando te introdujo, bien al comienzo, que es que vos pasaste de gestionar conflictos del campo como ministro de Asuntos Agrarios, la complejidad social de La Matanza como jefe de gabinete, y si nos ponemos a hablar, ahí hay como una dualidad extraña entre el sector rural de Provincia de Buenos Aires
y la del conurbano. ¿Cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste y que aprendiste sobre la administración pública que ningún libro de política te haya dicho? Porque encima son, a mi criterio, justo encima de La Matanza es un partido gigantesco. Hay mucha gente y después algo como los asuntos agrarios dentro de Provincia de Buenos Aires, que quizás una misión muy chica, pero Provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de 2 países de Europa para dimensionar lo que uno está gestionando. No sé cómo podrías vos describir qué fue aquello que vos entraste al cargo, al puesto político, y dijiste: esto jamás me lo hubiera esperado, nadie me dijo que esto iba a pasar. Bueno, sí, ciertamente es atípico, les diría que extraño, estar en una función que tuvo que ver con la producción agropecuaria en la principal provincia productora del agro de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y luego pasar inmediatamente a estar como jefe de gabinete del principal municipio del conurbano de la Argentina, que es La Matanza. Y a mí me parece que son experiencias que, en la medida en que uno tenga posibilidad de hacer, quienes somos bonaerenses y tenemos un compromiso con la provincia de Buenos Aires, y además tenemos una vocación de servicio público, es bueno poder combinar, es bueno poder tener un conocimiento, experiencia, diálogo con la provincia de Buenos Aires que invierte para producir en el sector agroindustrial o en el sector metalmecánico, y también conocer la realidad de los bonaerenses que se levantan a las 4:30, 5 de la mañana para tomarse 2 o 3 colectivos e ir a otro rincón del conurbano o ir a la ciudad de Buenos Aires a trabajar. Y desde ese punto de vista creo que es una experiencia que vale la pena y que sirve para combinar. Sí hay una conclusión, que es que si vos trabajás con el campo de la provincia de Buenos Aires y trabajás en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocés la provincia de Buenos Aires, nadie te la va a contar. ¿Sí? Y eso es importante. Ahora, tu inquietud me parece un desafío, que es qué es lo que no estaba en los libros y vos no te imaginaste y no sabías cómo, en todo caso, resolverlo o encararlo. En general, en nuestras carreras, los detalles no están en los libros, pero tenemos la suerte de haber incorporado marcos de análisis, enfoques generales que nos sirven para abordar desafíos. Algo así como una especie de paradigma para la resolución de problemas, que no es menor. Y también para quienes hemos estado siempre interesados, en lo que es el análisis de políticas o el estudio de políticas públicas, la evaluación de políticas, también tener la conciencia de la complejidad de un proceso de políticas públicas que supone un compromiso permanente, no solo con la decisión, sino también con el seguimiento de la implementación y estar atento a los resultados. Y otra cosa, que es también parte, si ustedes quieren, de la formación que uno puede haber adquirido, es la importancia clave de la generación de consensos y el diálogo con actores para garantizar o gobernabilidad o viabilidad de políticas o hacer más probable el éxito de las políticas. Y ese tipo de cosas, a veces de manera intuitiva, a veces de manera práctica, sirven. Lo que quizás uno no está, para lo que uno no está preparado es para las situaciones atípicas o inesperadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Asuntos Agrarios, lo más importante que correspondía hacer no era desarrollar específicamente un área porque le hubiese tocado a algún experto en la producción agropecuaria y no a alguien que no lo es como yo. Había que dialogar. Después de una ruptura muy fuerte con la representación del sector agropecuario, no había logrado consolidarse
un ámbito de diálogo. Y ese fue uno de los desafíos, quizás el central, el nodal, el estructural. Bueno, eso significó la consolidación y la apertura de distintas mesas de diálogo sectoriales, tanto con actores institucionales de la representación del campo, como con participantes de la actividad agropecuaria o protagonistas de la actividad agropecuaria según distintos sectores. Y desde ese punto de vista, bueno, sirvió el desafío en todo caso. Bien, Topo, y habiendo pasado por los 3 niveles, un poco tanto nacional como diputado, provincial como ministro, asuntos agrarios y municipal como jefe de gabinete de La Matanza. Para vos, ¿te parece que hay alguno de estos niveles en los que es el que tiene más capacidad para transformar la vida de la gente, o los 3 por igual sirven y tienen un propósito en particular como efecto transformador y como también como espacio para el desarrollo de la política pública? Bueno, en el Congreso como debate, primero debate, después la implementación y después ya de lleno con el desarrollo de la política pública. Bueno, creo que los 3 tienen singular importancia. La Argentina a veces no lo terminamos de dimensionar porque nacimos y crecimos en un sistema institucional federal, entonces uno no termina de dimensionar la enorme diferencia que hay con los sistemas unitarios, que los tenemos acá al lado, por caso de Chile. ¿Sí? En Chile, el ministro de Educación de una provincia simplemente lo que hace es ejecutar lo que le pide el ministro nacional. Claro. ¿Sí? Y en la Argentina la educación es provincial. En todo caso lo que hay es un ámbito de coordinación como los hay en todas las áreas, casi todas las áreas, que son los consejos federales. Pero ¿cuándo inician las clases en la Argentina? Las clases inician cuando se fija en el calendario provincial. Sí. No hay una fecha de inicio de clase. Ya desde ese punto de vista, imagínense la diferencia. Imagínense lo que fue en su momento, y perdón que voy a este ejemplo para que dimensionemos por dónde podría ir la respuesta. Sí. En la Argentina hace muchos años hubo una reforma educativa profunda que estuvo regida por la denominada Ley Federal de Educación, principio de la década de los 90. Hubo 2 provincias que no adhirieron nunca a la ley federal: Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, los chicos fueron de primero a 7º grado siempre y nunca cambiaron a otro modelo. En otra época, año 1995, se aprobó una nueva Ley Nacional de Tránsito y durante varios años no adhirieron a la Ley Nacional de Tránsito la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza. Eso significó, en términos estadísticos, que si el parque automotor se distribuyera más o menos normal con la población, más de la mitad de los automovilistas de la Argentina circulaban por fuera de la Ley Nacional de Tránsito, de manera legal, no ilegal. Por eso, y ahora voy a la respuesta, en el sistema institucional argentino, por más que con legitimidad nos quejamos permanentemente del fuerte centralismo, las provincias y los municipios tienen un rol fundamental. Siempre tienen un rol fundamental. Ahora, en la práctica, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Congreso de la Nación son, por lo que significa el sistema presidencialista de la Argentina en cuanto al Ejecutivo, y lo que significa el Congreso de la Nación en la Argentina y en todos los sistemas republicanos, son medulares para fijar los lineamientos estratégicos de un país. Son fundamentales. Son la institucionalidad que le puede poner rumbo al conjunto, o que puede, por desidia o por errores, dejar que se instale la balcanización de la Argentina. Entonces, tiene un rol muy importante, básicamente en fijar rumbos estratégicos, asumir con mucha responsabilidad lo que tiene impacto hacia adentro, que es el rumbo
de la política exterior argentina y hoy su dimensión comercial, que es fundamental. Las provincias siguen teniendo, o la provincia o las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un rol fundamental en algunas políticas que son vertebrales, como la de seguridad, la propia de educación, la propia política de salud. Y en los municipios es donde las cosas suceden. El viejo Max Weber decía que la burocracia es el dominio del expediente. Eso es lo que ve un funcionario nacional, el expediente. Y nunca nadie llega, solo se llega a ese contacto con el funcionario por una audiencia o por una situación excepcional de extremo conflicto. Pero funcionarios nacionales dan audiencia y llega el que tiene una audiencia, es decir, no llega nadie. En los gobiernos provinciales, al menos en la provincia de Buenos Aires, la administración planifica a dónde estar. Entonces, los ministros, los funcionarios, además de tener una ocupación territorial porque hay subunidades de la provincia con presencia territorial, lo que se denomina desconcentración de servicios, pueden planificar y hacen sus giras provinciales. Entonces va el gobernador a una ciudad, va a otro municipio, los ministros se mueven, monitorean, supongan el ministro de Desarrollo Agrario, el ministro de Salud. Es decir, hay como una dinámica de caminar el territorio, en todo caso, y es difícil por nuestra cultura bonaerense, es difícil ver migración de ciudadanos a La Plata. Sí. En todo caso, en La Plata está instalado más bien el poder de la justicia, el poder de las grandes administraciones, de los grandes ministerios, donde se acude excepcionalmente por algún trámite medular, pero no hay una cultura en la provincia de Buenos Aires, ni en el conurbano, ni en el interior de la provincia de Buenos Aires, de estar permanentemente acudiendo a La Plata, sino más bien los funcionarios van allí de manera programada. En el municipio uno no tiene control de su agenda. En el municipio las personas y los problemas llegan sin filtro. No hay filtro. De hecho, nuestra cultura política y nuestra cultura administrativa hace que las municipalidades estén abiertas. No hay control de ingreso en las municipalidades. En todo caso, hay una supervisión de seguridad, por supuesto, pero no es difícil entrar a una municipalidad. Muchas incluso tienen en la planta baja servicios al ciudadano, viejos trámites que han quedado algo residuales, como los trámites de renta, algunos expedientes. Y es difícil que uno analice los asuntos, o mejor dicho, es difícil que uno conozca como primer contacto los asuntos a partir de un expediente, sino que lo conoce a través del rostro. Y normalmente el rostro es de alguien que viene a exigir, a pedir, enojado. Uno no puede decir, el señor jefe de gabinete no está, porque le están golpeando la puerta a uno. ¿Sí? Por eso es importante, especialmente aquellos que tenemos vocación por el servicio público, pasar en algún momento por un municipio con algún tipo de responsabilidad, para conocer qué es lo que pasa en el nivel más llano de la administración en contacto con las personas, porque además esa es una agenda totalmente aleatoria, que uno no puede controlar. Un día hubo una inundación, otro día hay un problema, otro día hay un accidente, un problema de agua o un conflicto con la provisión de energía eléctrica que no depende de uno, pero que uno tiene que responder. Bueno, a mí me parece que esa es la diferencia entre los tres niveles, que son en Argentina muy importantes, y como conclusión o como lección para quienes, además de estar interesados en la ciencia política, les interesa la administración pública, el servicio público,
para terminar de comprender de qué se trata el asunto, hay que estar un tiempo en un municipio, sí o sí. Hay que embarrarse un poco. Es muy importante, es muy importante. A mí, al menos esa parte me gusta porque, si bien hablan en términos de bonaerense, me hace gracia porque, aún teniendo más de 1000 kilómetros de distancia, algo parecido suele suceder allá también en mi provincia, en Chubut, con respecto a, por ejemplo, La Plata. Allá la capital es Rawson. Rawson, claro. Pero Rawson poco y nada tiene que ver con el resto de la provincia porque a mi criterio, es una isla política que poco tiene que ver con la provincia entera, con Comodoro, con las otras grandes ciudades tipo, por ejemplo, Esquel, Puerto Madryn, Trelew. Es un municipio que uno quizás a veces no llega a comprender por qué alguien viviría ahí, salvo que trabaje ahí. Claro. Pero bueno, y ya para poder seguir aprovechando de tu experiencia que nos has estado contando, vamos un poco a la parte del Congreso y a lo que nos gusta, al menos a nosotros, decir la rosca política, que en el término de las negociaciones y los pactos que se hacen, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde vos tuviste una banca. En ese sitio, ¿cuánto de la política parlamentaria verdaderamente es convicción y cuánto es una construcción de acuerdos? Porque para al menos el público llano, cuando por ejemplo mis amigos me vienen a preguntar por qué salió eso, no sé muy bien cómo explicarle, porque me dicen, no, porque quizás un diputado peronista de Tucumán votó a favor de la Libertad Avanza. Y es medio extraño explicar eso. ¿Cómo se vive esas situaciones desde dentro, puertas adentro del Congreso? Bueno, lo primero, como en otros niveles institucionales, lo único que tiene sentido y lo único que explica los procesos de decisión, el proceso de generación de políticas, es el trabajo. La rosca no sé qué es, no tengo idea qué es, aunque he escuchado y he visto incluso libros escritos sobre rosca, no sé qué es. Sí les puedo asegurar que yo he visto a muchas personas que han tenido mucho poder o grandes responsabilidades al frente de instituciones o grandes áreas, ministerios, la Cámara de Diputados de la Nación, que cuando tienen efectivamente esos altísimos niveles de responsabilidad y muchos recursos a disposición, se han lucido y han sido brillantes. Pero cuando no tienen eso, y quizás solo tienen una banca, los he visto hacer agua sin transpirar la camiseta. Es decir, la política está llena de haraganes que dicen que hacen rosca y se están rascando. No hacen rosca, se rascan. Entonces, a mí me parece que es importante poder ver a los procesos de decisión como el resultado de acciones en las que el poder se despliega, de choque de lógicas y de intereses y en todo caso de creatividad para encontrar salidas frente a situaciones que implican tomar posición en una determinada coyuntura. Y vamos a algunos temas de los que vos mencionás recién. Eso de que un senador o que un diputado vota exactamente lo contrario de lo que él cree y de lo que ha venido planteando en su trayectoria política o en su programa, en su plataforma, es transfugismo, cualquiera sea el fundamento que quieran, con el que quieran revestirlo. ¿Sí? Si hay un diputado o un senador que vota exactamente al contrario de lo que él vino pregonando, bueno, es transfugismo. Será porque se lo pidió el gobernador, porque se lo pidió el diputado. Ahora, ¿a quién representa el senador?
a las provincias y el diputado A la gente. representa al pueblo de la nación. Por lo tanto, ningún senador y ningún diputado tiene otro jefe. ¿Por qué el senador o el diputado, en vez de rebelarse contra el pueblo que lo votó o contra su programa, no se rebela contra el gobernador? Si es rebelde, Pero lo sacan del partido. O sea, no lo sacan del partido, ¿quién? pero para las próximas. ¿quién lo va a sacar? El senador tiene 6 años, ¿quién lo va a sacar? El diputado tiene 4 años. Es decir, que el que dice que votó distinto a lo que él vino planteando, a sus convicciones, a su programa, es un tránsfuga. No importa cuál sea la excusa. No importa cuál sea la excusa. No, no hay excusa válida. ¿Sí? Ahora, sí, ciertamente puede haber diputados o senadores que efectivamente se convenzan de que algo que pensaban es distinto a lo que ve, o creyó que estuvo siempre equivocado, y entonces ahí lo leal sería que renuncie y que dé un paso al costado y que vaya a hacer militancia a otro partido político. Ahora, lo que se llaman o lo que se denominan negociaciones sí son un componente importante de los cuerpos colegiados. Y es importante poder encontrar oportunidades que permitan llevar adelante acuerdos que suponen negociaciones, es decir, intercambios de criterios para llegar a un resultado en el que una ley exprese lo más aproximadamente posible lo que uno quiere defender. Lo que no tiene sentido es negociar para que la ley sea exactamente lo contrario de lo que uno está dispuesto a sostener. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las negociaciones virtuosas, es muy importante comprenderlas, tenerlas y en todo caso ejercitarlas, porque de eso se trata un cuerpo colegiado, de lograr la mayor cantidad de consensos posibles para ir aproximadamente hacia el destino que uno quiere que tenga una determinada norma, una determinada ley. Lo otro no es negociación. Lo otro es decir, a mí, yo estoy convencido de que la ley tiene que ir para el norte y terminar votando para el sur no es una negociación, es un transfugismo y cada uno lo explicará por las razones que quiera. La rosca no sé qué es, lo que sirve son los procesos de trabajo y cuanto más transparente mejor, es decir, uno tiene que mostrar. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en el interbloque federal, le planteamos a quien era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, que era Sergio Massa, que no íbamos a votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como lo enviaba el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con un anexo, y ese anexo tenía varios de los compromisos, mejor dicho, todos los compromisos en materia de los parámetros de política económica, sí, de política monetaria, que había firmado o que quería firmar el Poder Ejecutivo con el Gobierno Nacional. Y nosotros no estábamos de acuerdo con esos contenidos. Entonces le planteamos al presidente de la Cámara de Diputados que si quería nuestro apoyo, si el Poder Ejecutivo o él como presidente quería nuestro apoyo, tenía que cambiar el proyecto de ley. Y le hicimos una propuesta. Y finalmente lo cambió. El proyecto de ley que se votó y que le permitió al presidente Alberto Fernández renegociar con el Fondo Monetario Internacional, creo que fue año 2022, fue un proyecto distinto al que envió el presidente a la Cámara de Diputados y no tuvo nunca ningún anexo. Bueno, esas son, entre comillas, negociaciones virtuosas, es decir, donde uno intenta lograr un consenso porque nosotros queríamos que el Poder Ejecutivo tuviese la renegociación con el fondo, pero no exactamente avalar todos los términos que el gobierno quería firmar con el fondo.
Bueno, cambio un poco de tema. Sí. Es muy interesante, me encanta todo lo que es el asunto parlamentario desde adentro, pero ahora quiero que giremos un poco el tema hacia lo que es el oficialismo y más en específico lo que fue el discurso de Milei hace ya un par de días. ¿A vos te parece que el discurso fortaleció lo que fue al Ejecutivo, instauró un tema central, o lo único que hizo fue deteriorar el debate público y que sea básicamente una pelea ida y vuelta entre Milei y toda la bancada kirchnerista o peronista en el Congreso? El presidente Milei y la Libertad Avanza han instalado en la Argentina una etapa de profunda violencia política. Y esto es riesgoso porque la violencia política no es solo el ejercicio físico de la violencia, sino que comienza con la descalificación y la identificación del otro como enemigo, especialmente cuando a ese enemigo se lo califica en los peores términos. Uno está generando las condiciones, está alimentando la violencia física. Por eso el presidente y su núcleo de fanáticos ejercen el poder con un grado enorme de irresponsabilidad y ponen a la Argentina, la convivencia de la Argentina en riesgo. Lo han hecho desde el principio y parece que se han vuelto a enamorar después de un impas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido analizar lo que normalmente es deseable analizar en términos de políticas públicas y de ciencia política, lo que es una pieza fundamental para el análisis de la gestión de gobierno, que es el discurso presidencial de los días 1 de marzo. No tiene ningún sentido, porque si uno ignora lo más importante, que no son las formas, el modo en que el presidente se dirigió al Congreso y al pueblo argentino, no tiene que ver con las formas, tiene que ver con el contenido de este gobierno. Es un gobierno pendenciero, un gobierno que siembra violencia y un gobierno que alimenta riesgosamente el traspaso de la violencia verbal al ejercicio físico de la violencia en la calle. Por eso hay que ser inflexible, respetuoso pero inflexible en esto, y no hay que dejarlo pasar. Creo que el presidente tiene conciencia de que que es un gobierno con políticas muy antiguas y brutas, está fracasando. El eje legitimador de la gestión de Milei es la inflación. Pues bien, el organismo rector en materia estadística de la Argentina dice que van 8 meses consecutivos de aumento de la inflación. En un gobierno que solo tiene como eje legitimador el combate a la inflación, el organismo que mide la inflación en la Argentina lleva 8 meses de aumento de la inflación. Y la canasta alimentaria del mes de enero, que es la última que tenemos medida, indica que los alimentos subieron un 5,8%. El nivel de actualización de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados está muy por debajo de la acumulación de los 8 meses del IPC y muy por debajo de lo que fue el índice de la canasta básica alimentaria en enero. El presidente lo sabe y el ministro de Economía lo sabe. Es decir, saben que esa es una enorme debilidad, y el mes de febrero y el mes de marzo, del mes de febrero y del mes de marzo, no se puede esperar una baja brutal de la inflación, sino como mínimo que esté en niveles similares o que aumente más. Por otro lado, el gobierno de Milei tiene perfecta conciencia de que su política comercial, que es una política comercial, obviamente estoy hablando de las relaciones comerciales con el resto del mundo, una política comercial muy antigua y fuera de foco. Hoy todos los países están teniendo una inteligente combinación entre dosis de proteccionismo y dosis de liberalización. Básicamente porque lo primero que hizo Trump cuando se sentó en la presidencia de los Estados Unidos fue
romper el tablero comercial y generar una revolución de los aranceles a la alza para después sentarse a negociar. Eso significó que el fuerte proteccionismo de los Estados Unidos generó una profundización de los proteccionismos también de los grandes bloques. Y de ahí en adelante lo que Trump, como gran negociador inmobiliario de Nueva York que es, lo que hace es sentarse a acordar a la baja. Por lo tanto, un país como la Argentina, que desde que asumió Milei hasta hoy, lo único que hace es bajar aranceles y entregarse de cuerpo entero a Estados Unidos en un acuerdo en el que, claro, los tipos dirán, pobrecita esta gente que ni siquiera se anima a venir con Brasil, pues si nosotros vamos con Brasil somos un actor en la negociación, pero si vamos solitos como fuimos, va a pasar lo que pasó, que es que todo el acuerdo es en contra de la Argentina y el único punto que el gobierno dice que le favorece a la Argentina, que es el aumento de la cuota de carne de 20.000 a 100.000 toneladas, está fuera del acuerdo, no está en el acuerdo. Es decir, no hay un compromiso de Estados Unidos, sino que salió por lo que se denomina una proclamación presidencial, que es menos que una orden ejecutiva, un poquito menos de lo que sería un decreto en la Argentina, salió el otro día como una concesión graciosa de la administración de Trump. Por lo tanto, no lo podemos exigir. Si mañana Trump dice que esa proclamación no tiene más vigencia, porque la reemplaza por otra, no tenemos cómo reclamar. Bien. En ese contexto, y perdón la extensión, en ese contexto, el presidente es perfectamente consciente de cuáles son las debilidades de este modelo, que también se traducen en las mediciones de opinión, que bueno, que son coyunturales porque eso varía. Pero creo que el presidente es bien consciente de esas limitaciones. Siendo consciente de esas limitaciones, eligió el peor de los caminos, que es pretender confrontar en lugar de dialogar y proponer, y además hacerlo con el pasado en vez de plantear un horizonte de futuro. Y creo que ese es el enorme riesgo que tiene el intento de instalar en la cultura política argentina un modelo muy virulento de amigo-enemigo y de descalificación hacia el circunstancial adversario, que puede llevar, repito, a que esa virulencia que hoy es verbal se traslade al ejercicio de la violencia física. Yo quiero hacer también una pregunta, un poco también en tanto a la actualidad, pero se me viene a la cabeza un ejemplo de unas entrevistas anteriores que nosotros hemos hecho a Philipp Kirchberger, que está en el canal, por si las quieren ir a escuchar, que es, ¿cuál es el error que ha cometido la oposición que hizo que no logren captar el apoyo popular suficiente para poder haber sacado un mejor resultado en las últimas legislativas nacionales? O sea, el chivo que metí recién hacía referencia a Diana con la elección que hizo en provincia de Buenos Aires, que muy en resumidas cuentas nosotros los interpretamos al menos como no hacer nada y esperar a que los errores del otro hagan que esos votos de enojo pasen hacia nosotros. ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué error tuvo la oposición que hizo que efectivamente esos votos no vayan para ellos? Bien, es un muy buen punto y ciertamente cada vez que una fuerza política no logra ganar una elección o no logra los resultados esperados, seguramente hay mucho para revisar. Pero yo no me voy a dejar correr por la prensa hegemónica de la Argentina, que no son ustedes, ni menos aún por el relato libertario. El presidente Milei recibió en esta primera elección legislativa un resultado que está más o menos parecido a lo que ha pasado con las elecciones legislativas de todos los poderes ejecutivos desde la recuperación de la democracia.
y tuvo un 41% en todo el país. Quiere decir que hay casi 60% de los argentinos a los que no logró convencer. Es cierto, es una primera minoría importante, pero ¿desde cuándo un presidente que en su primer turno electoral obtiene el 41% es un presidente que tiene un consenso hegemónico ante el cual hay que prácticamente ponerse de rodillas? Y vamos a la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo muy bien cómo funciona la lógica de comunicación y especialmente cómo funciona la lógica de comunicación del gobierno. Pero yo no solo hago política, también me dedico a la profesión. Entonces estudio los temas, todos los días. Y el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fue, en términos de una encuesta, no fue una encuesta, por lo tanto hay un resultado de que uno perdió y otro ganó, fue claramente un empate técnico, aunque no, ganó alguien, ganó en Libertad Avanza, por el 0,3%. 0,3%, un poquito más de 29.000 votos de diferencia. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. Luego, lo que se construye sobre la realidad, yo lo entiendo y además me parece legítimo porque forma parte de la práctica política. Pero aquí hay un presidente que, después de haber aplicado el ajuste más brutal de la historia argentina, tuvo, paradójicamente, un gran apoyo por el daño político y social que ha hecho, el daño social y económico que ha hecho, me rectifico, por el daño económico y social que ha hecho, ha obtenido demasiado, que es el 40,1%. Pero el 40% del electorado en la Argentina no merece la admiración extrema de nadie, en todo caso sí el respeto democrático. La principal oposición de Argentina, que es el peronismo, tuvo en la elección, pero ojalá hubiese sido solo en la elección, tiene estructuralmente enormes déficits. Y eso explica el resultado electoral, no haber ganado. El peronismo tuvo aproximadamente el 31%. Eso explica no haber ganado, pero algo más importante que no haber ganado, no estar proyectando lo que debería proyectar hoy un movimiento como el peronismo como alternativa a futuro. Solo les dejo esta reflexión para que la compartamos o la sigamos compartiendo. Hoy es 6 de marzo de 2026. Solo imaginen por un minuto qué pasaba en la política argentina en marzo de 2018. ¿En qué se parece el 6 de marzo de 2026 con marzo de 2018? En que falta exactamente el mismo tiempo para la elección presidencial que la que faltaba el 6 de marzo de 2018. ¿Sí? Porque el 6 de marzo de 2018 gobernaba la Argentina Macri, que venía de ganar. Cualquier coincidencia es mera casualidad. Venía de ganar una elección legislativa a nivel nacional y de ganar la elección legislativa por un poquito en la provincia de Buenos Aires. Pero había algo quizás incluso más contundente. Ustedes lo pueden buscar. Titulares en algunos de los principales diarios. Macri, el presidente de otra galaxia. O trascendían conversaciones íntimas que Macri no quería que se revelaran, pero trascendían, y era la convicción de Macri de que está terminado el peronismo y que de alguna manera él iba a terminar siendo el heredero de algo que en algún momento fue peronismo. Bueno, ustedes no necesitan que yo les cuente qué sucedió en las PASO de 2019 y en las generales de 2019. Faltaba exactamente
el mismo tiempo que falta hoy para la elección presidencial. Por lo tanto, si el gobierno aprendiera de la elección de la historia reciente, sería un poco más precavido o quizás un poco más humilde. O quizás es más inteligente que yo, seguro, y lo que hizo Milei en la apertura de sesión el 1 de marzo fue adelantarse a, de manera violenta, querer confrontar para evitar el fantasma de lo que a Macri se lo terminó deglutiendo, que era esa convicción de que era un líder de otra galaxia y nada se podía interponer frente a lo que, y perdón la extensión de la respuesta, pero les quiero contar lo que me dijo una vez en la cara un ministro de Macri. Estábamos con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y estamos dialogando con Guillermo Dietrich sobre el tema del Metrobús en La Matanza, que nosotros teníamos algunas diferencias técnicas respecto de cómo era el proyecto. El ministro, por supuesto, no atendió a ninguna de nuestros planteos técnicos y nos hizo saber que el proyecto era como ellos decían y nada más, pero planteó allí a Verónica Magario, le dijo, pero Verónica, ¿no querés así como está el Metrobús? El Metrobús hace presidentes. Hubo Metrobús en la ciudad de Buenos Aires y Mauricio fue presidente. Y después va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Y después María Eugenia por Vidal. Es decir, veían no menos de 24 años de continuidad allá por 2017-2018. Ojo con engolosinarse. Ojo con engolosinarse. Bueno, yo ya un poco igual lo respondiste. Quiero centrarme ahora en lo que es la actualidad del peronismo, ¿no? Bien. Me piso un poco con la siguiente, es como un poco la 7 y la 8. Es una fusión. Sí. Bueno. Pero bueno, en términos del liderazgo del peronismo, teniendo en consideración que la prisión domiciliaria de Cristina, el constante conflicto que tiene con Kicillof, y si sacamos a estas dos figuras principales del peronismo, no sé cómo poner palabras, pero la falta de un tercer líder que pueda juntar tanto lo que es la cámpora como lo que es todo el armado político de Kicillof en la provincia. ¿Vos lo ves a eso como un problema fundamental? ¿Lo girarías hacia otro lado más en términos de lo que son las propuestas, de lo que es la identidad del peronismo? ¿Qué es lo que opinas vos en ese sentido? No, lo que opino es que, en primer lugar, a diferencia de lo que sucede con La Libertad Avanza, el peronismo no tiene capacidad de presentar una propuesta nacional. Y eso explica también el resultado de las últimas elecciones legislativas. No hubo ninguna posibilidad de tener una misma boleta en el cuarto oscuro en las 24 provincias o 23 más la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que sí tuvo La Libertad Avanza. La Libertad Avanza tiene un partido nacional. Cuando digo un partido nacional, no digo un sello, es que tiene la misma boleta en todos los distritos para la elección nacional. ¿Sí? Esto no es menor. No es menor porque significa una identidad colectiva, una identidad nacional uniforme. El peronismo no lo tiene. En segundo lugar, La Libertad Avanza, que es el principal competidor o adversario democrático a vencer en 2027, tiene un liderazgo, tiene lo que se denomina reducción a la unidad. El peronismo no lo tiene. Y en tercer lugar, La Libertad Avanza tiene programa, es decir, sabe para qué está y lo comunica. El peronismo no tiene programa. Entonces el peronismo no tiene unidad, no tiene liderazgo y no tiene programa. A tal punto no tiene programa que uno se puede encontrar, como en las últimas horas se encuentra, con Pichetto diciendo hay que dejarse de todas las paparruchadas del Estado presente. Bueno, y él tiene derecho a decirlo, tiene todo el derecho. Lo que a mí me parece humildemente que ni él, ni Moreno, ni nadie tienen derecho a decir que ese es el programa y lo que ahora hay que buscar es el candidato, como dijo Moreno hace unas horas. El programa ya lo tenemos, ahora el candidato. Con todo respeto, lo mínimo que se merecen es una sonrisa como para
para no agredirlos verbalmente, que uno los va a agredir, pero uno se tiene que cagar de risa de tipos que creen que lo que a ellos se les ocurrió esta mañana o anoche es el programa del peronismo. No. Entonces, a tal punto no tiene programa que cualquiera cree que su propia visión de lo que es la Argentina y el mundo debe ser el programa del peronismo. Tiene derecho a pensarlo, por supuesto, pero con que a uno se le ocurra no es suficiente para que sea el programa de un espacio, de una fuerza política o de una coalición. Ahora, no es este el momento de presentar programas ni propuestas económicas. A varios les agarró la ansiedad de salir a plantear un programa. No lo es, por varias razones. Primero, porque el que está gobernando es Milei, y por lo tanto el peronismo tiene que hacer una tarea profesional, rigurosa, fundamentada, estudiada y validada de oposición a los resultados, los impactos y las características de lo que son sus políticas. Ese es el rol en esta etapa. La ansiedad es la ansiedad de los, entre comillas, dirigentes o los que quieren ser candidatos. Hoy el peronismo no tiene que tener una propuesta económica escrita. Tiene que tener grandes desafíos, grandes ejes, para que cuando llegue el momento de poner a disposición de la sociedad un programa de detalle, ese programa esté para debatir con los resultados del modelo de Milei. De lo contrario, uno tiene que salir a explicar, ¿y por qué no lo hizo antes? Si mañana el peronismo presenta un programa económico, ¿cuál es la primera pregunta que va a hacer la sociedad o el periodismo? Legítimamente, ¿y por qué no lo hicieron antes? A partir de ese instante no hay más margen para proponer ninguna alternativa de nada. Hay que ir acompañando con crítica bien fundamentada el proceso democrático que supone que Milei gobierna hasta el 10 de diciembre, cuando le entregue la banda a otro presidente o presidenta electa, y hacerlo con mucha rigurosidad. Con mucha rigurosidad significa todos los días estudiar, fundamentarse, no hacer una crítica vacía. ¿Sí? En segundo lugar, de lo que hay que convencerse es de que en esta etapa el peronismo está de algún modo predestinado a tener nuevos métodos y nuevas formas para seleccionar y ejercer los liderazgos, y va a tener que ser por primera vez un liderazgo de transición colectivo. Se necesita construir una coalición del peronismo y de otros sectores sociales y políticos que tenga una coordinación colectiva con algún líder emergente o alguna líder emergente, pero con mucho acompañamiento detrás y no la reducción a la unidad. Esta etapa de transición del peronismo es una etapa en la que tiene que haber varios y no solo uno. Y sí hay que ir prefigurando no un programa de detalle, sino los grandes lineamientos estratégicos, que son: Argentina tiene que cambiar su política exterior, pero especialmente y urgente su política comercial, porque esta política comercial está destruyendo a la Argentina en su base fundamental, que es la producción y el empleo. Entonces, ¿hay que hacer un acuerdo con Estados Unidos? Por supuesto que hay que hacer un acuerdo con Estados Unidos, pero también más acuerdos con China, también trabajar en una tarea fina que va a llevar muchos años, en la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es muy bueno, pero muy trabajoso, también con India, también con Vietnam, también con el resto de América Latina, y especialmente cuando salimos de América del Sur, hacerlo junto con Brasil. Argentina tendría que estar hoy en el mundo con Brasil vendiendo biocombustibles. ¿Sí? Brasil hace ya bastante tiempo que es el principal exportador de soja, y la Argentina ha quedado incluso detrás de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Milei
llega a un acuerdo con Trump en el que ambos se comprometen, escuchen esto textual, a estabilizar los mercados de grano y de soja a nivel internacional. Es decir, que nosotros somos socios de Brasil y hermanos de Brasil, pero firmamos con Trump no sé qué cosa para estabilizar el mercado de la soja, que en realidad está en manos de Brasil y de Estados Unidos. Lo hacemos a espaldas de Lula. ¿Ustedes creen que Lula no se sentaría ya mismo a dialogar y acordar con Milei? No se sienta, porque Milei es un irresponsable que lo ha agredido públicamente, y en todas las ocasiones que Lula insinuó la posibilidad de dialogar, Milei le esquivó, hasta el punto de desairarlo permanentemente. No es un problema entre Milei y Lula, es un problema estructural entre Argentina y Brasil que tenemos que caminar juntos con nuestras diferencias, pero también con nuestros objetivos estratégicos. ¿Cuánto tardó Trump en sentarse a acordar con Lula? Muy poquito. Se entienden ambos. ¿Por qué? Porque se respetan las diferencias, y cuando uno se respeta las diferencias se puede lograr entendimiento. No hay forma de llegar a acuerdos si un país, por más pequeño que sea, no le plantea problemas a la agenda del otro. El seguidismo, la obsecuencia, la alcahuetería, el ponerse detrás de una supuesta potencia hegemónica nunca trae ningún beneficio. Lo que trae beneficios es generarle problemas. Ese generarle problemas no es ni agredirlo, ni generarle desconfianza, ni romper nada, sino ponerle en la agenda del otro, por más pequeño que sea, un aspecto que necesite algún tipo de negociación para ser resuelto. Entonces Argentina tiene que cambiar la política comercial, una política comercial que está a contramano de la historia. Argentina también tiene que tomar conciencia de cuál es el costo de la ruptura de la infraestructura federal en la Argentina. Acá hay una decisión de destruir la infraestructura federal, porque se ha desfinanciado durante 2 años la infraestructura federal en todo el país, y eso tiene un impacto directo en la competitividad. Argentina no puede ganar competitividad si hay una política explícita de destrucción de la infraestructura federal. Y a su vez también Argentina necesita dar nuevos saltos. Por ejemplo, Milei festeja, Sturzenegger festeja que ha proliferado la instalación de Starlink en Argentina. Incluso muestran los mapas de cómo ha crecido la instalación de Starlink antes y después de Milei. Yo pregunto, ¿cuándo vamos a dar un salto hacia la conectividad universal? Porque Argentina, por supuesto que es positivo que cada vez más productores en el campo tengan Starlink, pero Argentina necesita conectividad universal. Significa eso que cualquier persona o familia en cualquier punto del país tenga acceso a la conectividad, porque eso significa competitividad sistémica, significa posibilidad de arraigo, significa posibilidad de poner producción y desarrollo allí donde hoy no la hay, y la conectividad universal es una de las bases para el replanteo territorial de la Argentina. Si uno quiere, cosa que debería, desconcentrar el conurbano para ir generando políticas de movilidad demográfica, tiene que garantizar conectividad universal y tiene que garantizar que las economías regionales se sostienen, no que se destruyen. Bueno, muchas gracias Alejandro por darnos tu espacio y tu tiempo y para también participar dentro de nuestro podcast. Y bueno, a ustedes oyentes, muchas gracias por estar escuchándonos y principalmente que estén activos a las redes, tanto Instagram como Twitter, que se van a venir nuevas cosas dentro del canal.